Cordial saludo, profesor José. Mi nombre es Hugo Fernando Murcia y este es el video de la actividad 2, estrategias de búsqueda. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre las búsquedas no informadas. Vamos a contextualizar un poco qué es el tema. Entonces, los algoritmos de búsqueda ciega o no informada no dependen de la información propia del problema a la hora de resolverlo, sino que proporcionan métodos generales para recorrer los árboles de búsqueda asociados a la representación del problema, por lo que se puede aplicar en cualquier circunstancia. Se basan en la estructura del espacio de estados y determinan estrategias sistemáticas para su exploración, es decir, que siguen una estrategia fija a la hora de visitar los nodos que representan los estados del problema. Se trata también de algoritmos exhaustivos, de manera que en el peor de los casos puedan acabar recorriendo todos los nodos del problema para hallar la solución. Bueno, entonces uno de los primeros métodos que encontramos es el primero en anchura. Este método consiste en visitar todos los nodos que hay a profundidad y antes de pasar a visitar aquellos que hay a profundidad I más 1. Es decir, tras visitar un nodo pasamos a visitar a sus hermanos antes que a sus hijos. Si usamos estructuras de programación habituales, una posible implementación para BFS, que serían las siglas de Breadth First Search, se habría almacenado el conjunto de nodos abiertos con una cola a la que se accede por un procedimiento FIFO. El primero que entra es el primero que sale. Cuando hagamos uso de estructuras de programación basadas en agentes, veremos que la implementación de este algoritmo es ligeramente distinta y mantiene almacenamiento haciendo uso de la propia estructura que existe entre los agentes involucrados. Bueno, acá ya tengo como una parte gráfica de cómo funciona el método primero en anchura. Entonces tenemos, pues, primero que todo tenemos una ramificación en árbol. Y pues este método funciona básicamente de la siguiente manera. Tenemos un nodo donde comienza pues la búsqueda. Siempre tiene que haber un nodo donde se empiece la búsqueda y se va a ir pasando. En este caso pues tenemos como un alfabeto. Si vemos, la búsqueda va a ir pues como en sentido del alfabeto, entonces buscando las letras que le siguen. Entonces, pues de la A va a pasar a buscar la B, luego busca la C, como no la encuentra la D, y así sucesivamente, pero entonces va buscando en los niveles que encontramos acá, o los que estoy mostrando acá. Entonces va buscando en los hermanos, en los nodos hermanos, pero no va buscando en los hijos. Inmediatamente llega al último nodo, pues pasa al siguiente nivel, y así sucesivamente va haciendo la búsqueda. Esta búsqueda, pues como la podemos entender en anchura, que se hace de manera horizontal y la mayoría de casos pues está de izquierda a derecha. Bueno, el problema decía que considere el problema del puzzle 8, siguiendo la figura 17 del módulo 1 como referencia. Dibuje el árbol de búsqueda, la estrategia primero en anchura. Solo es necesario dibujar el árbol parcialmente explicando cómo procede la estrategia. Bueno, la estrategia la acabo de explicar. Pues para el puzzle 8, puzzle es una actividad estratégica donde se busca ubicar el espacio que está dentro de este cuadro de números. Se busca ubicar que quede en la parte inferior derecha y los números queden organizados. O sea, hay que buscar el método para poder hacer la serie de algoritmos o de pasos para que podamos hacer esas combinaciones y podamos encontrar la solución al juego. Entonces, para esto necesitamos básicamente 4 características, o necesitamos 4 cosas, que es primero conocer el estado inicial, luego los movimientos permitidos, saber cuáles son los movimientos permitidos, que en este caso es arriba, abajo, derecha e izquierda. Luego el costo del camino o la trayectoria. Esto quiere decir pues que pues obviamente todos estos métodos a lo que nos quiere llevar es a encontrar la solución más óptima y menos costosa, pues en cualquier aspecto. Y como último tenemos el test objetivo, que es pues como la meta a la cual queremos llegar con la estrategia o con el método que estamos utilizando. Entonces pues de esa manera se estaría pues como explicando cómo funciona el tema. Entonces pues tenemos de que
del primer nodo inicial va a saltar al segundo nivel. En ese segundo nivel, pues como vemos acá el movimiento de las franjas azules, de las rayas azules, de lo delineado azul, pues se va moviendo hacia la derecha y así sucesivamente va buscando nivel por nivel. Esa es la búsqueda que hace la estrategia o el método primero en anchura. Tiene unas características. Este algoritmo es completo, es decir, si existe solución, este algoritmo la encuentra. Más aún, es óptimo en el sentido de que si hay solución, encuentra una de las soluciones a distancia mínima de la raíz, o sea, a menor coste, lo que decimos como menor coste. Se comporta bien en el respecto del tratamiento de nodos repetidos. Es más lenta la búsqueda en términos de tiempo. Entonces, ¿por qué es más lenta? Pues porque él va a ir mirando nodo por nodo y posiblemente encuentre la solución en el penúltimo nodo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que prácticamente ya los tuvo que haber validado todos, entonces el tiempo va a ser un poco más largo. En términos de espacio, el método almacena una lista con todos los nodos en todas las profundidades y a distancia de esta lista es de la longitud de b, lo que supone una cantidad exponencial de nodos. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es la búsqueda en profundidad. Al igual que en el caso de la búsqueda en anchura, la búsqueda en profundidad, que se denomina en sus siglas en inglés DFS, también puede ser vista como un proceso por niveles, pero con la diferencia de que tras visitar un nodo se visitan sus hijos antes que sus hermanos, por lo que el algoritmo tiende a bajar por las ramas del árbol hacia las hojas antes que visitar a cada una de las ramas posibles. De nuevo, si hacemos uso de las estructuras clásicas de programación, DFC se puede implementar por medio de una pila, accediendo a sus elementos por un proceso LIFO, último en entrar, primero en salir. Entonces, pues vemos acá ya lo que es la parte del diagrama. Tenemos las mismas ramificaciones, pero vamos a ver de que el método lo que ya busca es que empieza a hacer la búsqueda, pero entonces ya no va a empezar a buscar en los nodos hermanos que están en su mismo nivel, sino se va a empezar a bajar como dice ahí, como por los hijos o por los que dependen de los nodos que está en ese momento validando. Entonces vemos cómo va bajando de forma vertical, ya no va a ser de manera horizontal como lo hacía la anchura, sino ahora va a ser de forma vertical. Esa es la diferencia. Y pues tiene como características que no es ni óptimo ni completo. No es óptimo porque existe más de una solución, podría encontrar la primera que estuviese a un nivel de profundidad mayor, y para ver que no es completo es necesario irse a ejemplos en los que el espacio de búsqueda fuese infinito. Es completo si no existen ciclos repetidos. Tiene mayor complejidad en espacio que la búsqueda en anchura porque solo mantenemos en memoria un camino simultáneamente. Bueno, decía en otro punto que debíamos buscar o implementar una forma o un algoritmo o un pseudocódigo algorítmico pues que fuera similar al que estaba en el PDF, en el módulo, pero pues que sirviera para una búsqueda a profundidad. Entonces pues acá yo estoy así a muy grandes rasgos, porque es que no me alcanza el tiempo del video, pero pues a grandes rasgos estoy mostrando un pseudocódigo para una búsqueda a profundidad interactiva de límite entero. Entonces pues acá estamos viendo, acá estoy mirando cómo funciona este algoritmo y pues lo que lo compone. Bueno, entonces ahora paso a hablar lo que es el problema de la mochila. El problema de la mochila es un problema de optimización combinatoria, es decir, que busca la mejor solución entre un conjunto finito de posibles soluciones a un problema. Modela una situación análoga al llevar una mochila incapaz de soportar más de un peso determinado. Con todo, parte de un conjunto de objetos, cada uno de un peso y valor específico. Los objetos colocados en la mochila deben maximizar el valor total sin exceder el peso máximo. Entonces, pues en el problema de la mochila, pues vemos los siguientes ítems. Se tiene n objetos fraccionables y una mochila. El objeto I tiene peso P sub I y 1 que es menor o igual a I o menor o igual a N. La mochila tiene la capacidad C. Si se mete una fracción de X sub I y 0 es menor o igual a X sub I o menor o igual a 1 del objeto I en la mochila, entonces se consigue un beneficio
B sub I, X sub I. El objeto es llenar la mochila de manera que se maximice el beneficio total. Pero como la mochila tiene capacidad C, el peso total de todos los objetos metidos en ella no puede superar esa cantidad. Entonces, pues esta es como la representación matemática de lo que consiste pues el problema de la mochila. Entonces acá vemos ya un ejemplo del problema de la mochila con la solución voraz. Entonces el conjunto de candidatos son los objetos, tomándose de ellos cierta fracción. Entonces vamos a fraccionar según el valor que le estemos dando al objeto. Un conjunto de candidatos es completable si la suma de sus pesos no supera la capacidad de la mochila, y es una solución si igual a dicha capacidad. La función objetivo a maximizar es la sumatoria de 1 menor o igual a sub i o menor o igual a n y b sub i, x sub i. La función de selección es la más difícil de determinar. Si procedemos vorazmente, en cada paso debemos considerar un objeto y tomar cierta fracción suya. La cuestión es que cada fracción que se toma es más fácil de resolver si hemos elegido el mejor candidato. Tomamos todo lo que podamos de él. Bueno, pero ¿cuál es el mejor candidato? Es decir, la mejor función de selección. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo. Primera estrategia. Entonces, elegir el objeto con mayor beneficio total, el primero. Sin embargo, la mochila se llena muy rápidamente con poco beneficio total. La segunda opción o la segunda estrategia podría ser elegir el objeto que llene menos la mochila para acumular beneficios de un número mayor de objetos. Sin embargo, es posible que se elija un objeto con poco beneficio simplemente porque pesa poco. Y la tercera y última opción sería que es la óptima, es tomar siempre el objeto que proporcione mayor beneficio por unidad de peso. Bueno, pues estas ya son las referencias de donde saqué pues la investigación y de donde preparé la presentación. Y pues nada, pues muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.